Pegamento casero o engrudo para manualidades con cartón. Ideal para hacer piñatas, cartapesta, cartonería o pegar papel tapiz. Seca rápido y queda súper fuerte. Así que acompáñame a ver el paso a paso. Para esta receta necesitaremos harina de trigo, azúcar blanca o morena, vinagre blanco, te recomiendo únicamente que sea blanco, una taza de 250 mililitros, una cuchara sopera, un mezclador, si no tienes puedes usar la cuchara, un recipiente para mezclar los ingredientes y una botella o un frasco con tapa para verter el pegamento y poder dejarlo en la nevera. Primero vamos a agregar una taza de agua a una olla y ponemos a calentar. En el recipiente agregamos otra taza de agua y 3 cucharadas generosas de harina de trigo. Mezclamos muy bien hasta que no queden grumos. Cuando el agua empiece a hervir, agregamos la mezcla y seguimos mezclando para que no se pegue a la olla ni se formen grumos. Vamos a seguir mezclando por un minuto más y cuando la mezcla haya espesado, bajamos el fuego y agregamos 3 cucharadas generosas de azúcar. El azúcar es un endurecedor natural, lo que hará que el pegamento se queme rápido y fuerte. Subimos el fuego y seguimos mezclando. Vamos a seguir mezclando por un minuto más y cuando la mezcla comience a hervir, retiramos del fuego. Seguido vamos a enfriar la mezcla y seguir mezclando para que no se formen grumos. Esto también ayuda a que el pegamento pegue muy bien. Ya enfría un poco y en este punto agregamos un poquito de vinagre para que se conserve por más tiempo y seguimos mezclando. Ya enfriado el pegamento y esta es la consistencia que nos tiene que quedar. El siguiente paso será verterlo a la botella o frasco y ya tendríamos nuestro pegamento casero. Lo dejamos reposar por 2 horas en la nevera y ya estaría listo para usar. Yo lo uso para hacer las masas para modelar, para alisar la superficie de las figuras y lograr un acabado más liso y bonito. Pega súper fuerte y es muy resistente. ¿Qué te parece? No olvides dejar algún comentario y darle like si te ha gustado el pegamento. Un saludo y te espero en el próximo video.